Bien, y para analizar los resultados de este encuentro comercial encabezado por nuestro país y sus aliados, Chile, Perú y Colombia, saludo en la línea telefónica a Rodrigo Farfán Alegría. Él es especialista en relaciones internacionales. Buenas noches, Rodrigo. ¿Qué tal, Iván? Un gusto estar contigo y con todo el auditorio de Capital 21. Muy buenas noches. Gracias por atender a nuestra llamada, Rodrigo. Y me gustaría preguntarte qué ventajas podríamos obtener para México después de que concluyera esta 13ª cumbre de la Alianza del Pacífico. Mira, Iván, la verdad es que habrá que mencionarlo, fue una cumbre bastante fructífera para nuestro país. Yo creo que siempre que se trata de que México le toque encabezar algún proyecto, en este caso ser sede de alguna de estas cumbres internacionales, siempre es benéfico porque atraemos los reflectores y sobre todo da a hablar en positivo de nuestro país. Hoy en esta cumbre, hoy en Puerto Vallarta, que se clausura la 13ª reunión de presidentes de este organismo regional, pues bueno, sacamos muy buenas conclusiones. Entre ellas, el presidente Peña Nieto en su intervención de clausura, pues mencionaba algunas muy importantes, como es un fondo común de infraestructura en la que los países de esta región, pues bueno, tengan un fondo común para un proyecto tan importante que sobre todo en México ha dado mucho auge el presidente Peña Nieto durante su administración. Temas tan importantes como un fondo natural, un fondo en común de desastres naturales que está teniendo temas no solamente de sismos, sino también de inundaciones y de sequías, que es algo de lo que padecemos mucho dentro de nuestra región. Y sobre todo, y quisiera destacar algo que rompe cualquier barrera, que bueno, es ese acercamiento que se da con el tema del Mercosur, una reunión en la que además de los países, de los 4 países que están involucrados en esto, como son México, Colombia, Chile y Perú, tuvimos también la asistencia de 2 de los 4 países principales del Mercosur, como fue el presidente de Brasil y como lo fue también el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay. Mandaron sus representantes el gobierno de Paraguay y de Argentina, y bueno, habrá que mencionar que Venezuela, pues que es parte del Mercosur, está suspendido por, bueno, todos los temas y los asuntos internos que pasan en ese país. Este acercamiento, Iván, habrá que mencionarlo, pues la verdad es que rompe esquemas, porque imagínate, se pudo proyectar, se visualizó que en algún futuro pues pudiéramos tener un mercado común en el que nada más y nada menos tenemos 500 millones de habitantes en común, y que entre los países de esta región y de estos 2 bloques económicos representaríamos alrededor del 90% del PIB de toda América Latina. Entonces, pues bueno, yo creo que ese es uno de los grandes resultados que se puede dar, y que bueno, se puso en marcha ya un tema de una negociación más acelerada y más puntualizada. Sin duda, Rodrigo, un panorama bastante claro para nuestro país y para los otros 3 países que conforman en estos momentos la Alianza del Pacífico. También se habló en esta 13ª cumbre de lo que se plantea para los siguientes 12 años, esto con la misión 2030 hacia el año 2030. ¿Qué podríamos rescatar al respecto, Rodrigo? Mira, yo creo que al ser un foro regional de América Latina, y al tener la relevancia que hoy tiene, una relevancia que además habrá que mencionarlo, más allá de los 4 países fundadores y que son parte, digamos, ya desde su fundación de esta alianza, tenemos también el caso de Nueva Zelanda, el tema de Australia, Singapur y Canadá, que también piden ser parte asociado de este organismo regional. Imagínate la magnitud, o visualicemos esa magnitud, y por supuesto que este organismo regional pues tiene que estar a la vanguardia del contexto internacional. El tema de las Naciones Unidas, este proyecto 2030 que se establece en el año 2015 con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, pues bueno, viene a conjugar, y yo creo que viene a fortalecer y además a darle mayor alcance a lo que en un inicio se pudo haber planteado, temas como migración, temas de desarrollo, de igualdad de oportunidades para todos los pueblos de estos países que conforman estos 2 grandes bloques, y en especial los de la Alianza del Pacífico, desarrollo integral, desarrollo social, ciberseguridad, bueno, todo esto que va aparejado de la agenda de desarrollo sostenible. Yo creo que la Alianza del Pacífico no podía quedar excluida, o no podía excluir temas tan fundamentales como los que hoy en día
se están trazando en el seno de las Naciones Unidas y que además es parte importante de la agenda internacional de desarrollo, de la agenda internacional de seguridad y de la agenda internacional que estos países vienen marcando dentro de los organismos internacionales, más allá de las Naciones Unidas, los organismos regionales. De acuerdo, Rodrigo Farfán, tengo 30 segundos nada más para que me des una conclusión con respecto al equipo que envió Andrés Manuel López Obrador a esta cumbre. Mira, Iván, yo creo que fue un tema positivo, sobre todo destacar que el interés que tenga la nueva administración que va a entrar a partir del 1 de diciembre, pues bueno, el hecho de empaparse de los temas tan fundamentales para México, sobre todo hoy que tenemos en vísperas una agenda de rediversificación de relaciones político-económicas, el hecho que la misión encabezada, o bueno, el equipo de transición encabezado por Marcelo Ebrard, pues bueno, fue positivo el que se pudiera ya empapar de los temas de la agenda de México y que a partir del 1 de diciembre puedan darle seguimiento en especial a este tema tan importante y tan relevante para México, y que esperemos que a partir del 1 de diciembre la nueva administración asuma como propios estos proyectos, asuma como propias estas metas y asuma como propios estos retos que se tienen para México y en general para todo lo que es el proyecto de la Alianza del Pacífico. Muchísimas gracias, Rodrigo Farfán, especialista en relaciones internacionales. Muy buenas noches. Muy buenas noches y un saludo a todo el auditorio.